Surgen más responsables en el caso de Norma Lisbeth. Te voy a decir quiénes son esos responsables. Aquí en Cherita te lo cuenta, comenzamos. Surgen más videos y más responsables en el caso de Norma Lisbeth, los cuales pues deberían de ser investigados y juzgados. Y es que es del dominio público el caso de Norma Lisbeth, la niña que ni siquiera pudo llegar a los 15 años, porque Sahara Aisling, su agresora, le quitó la vida después de un terrible acoso escolar del cual era víctima desde la primaria y hasta la secundaria. Como bien ya sabemos, hay más responsables, desde los padres de la agresora Sahara Aisling, los padres de los niños que grabaron y hasta los médicos y directivos, los médicos que atendieron a Norma Lisbeth y directivos de esa escuela. Ahora te cuento aquí todo a detalle. En una entrevista, una de las amiguitas de Norma Lisbeth dijo a un medio de comunicación, al Universal, ella contó que su amiguita desde la primaria sufría mucho bullying. Esto por motivos de su color de piel. Ella comentaba que pues era lamentable que por causas del color de piel ella sufriera acoso escolar desde la primaria, como ya bien sabemos. Entonces, aquí sale la primera responsable, además de la principal agresora, quien le arrebató la vida, que es Sahara Aisling, sería la escuela, la de la principal responsabilidad. Pues en tantos años, ni los docentes del plantel, ni la directora de esa escuela supieron ver y atender el caso de acoso escolar que sufría Norma Lisbeth. Incluso en una ocasión que Norma Lisbeth buscó a la directora desesperadamente, pues para avisarla del acoso escolar tan terrible que sufría, esta la ignoró, diciendo que la esperara un momento. Ese momento nunca llegó, pues la tragedia ocurrió. Y es que Norma Lisbeth no solo sufría acoso escolar por parte de una compañera, sino de varios alumnos, y ahí es donde surgen los demás responsables, los docentes a los que no les importó lo que esta niña vivía y lo que otros niños en esa escuela sufren, así como los mismos compañeros. Es que la hermana de Norma Lisbeth en entrevistas ha dicho que la molestaban hasta por el color de su piel y la forma de su cabello, ya que Norma Lisbeth usaba caireles a los lados de su rostro e incluso llegó a cortárselos y a decir que su pelo le molestaba. Ella odiaba su cabello, pero en realidad era por el acoso, el bullying, las burlas que sufría dentro de la escuela secundaria. El colmo y la ironía de todo esto es que en 2018 se promulgó una ley contra el acoso escolar, precisamente en el Estado de México. Fue la ley para prevenir y atender el acoso escolar. Decía el documento: Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes saber que la legislatura del Estado ha tenido a bien aprobar lo siguiente. Decreto número 287 dice que se expide la ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México. El artículo 1 dice: la ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México, capítulo 1, disposiciones generales. El artículo 1 dice: las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y observación general, y tienen por objeto establecer los principios y criterios que desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de género y de derechos humanos de la infancia y juventud orienten el diseño e instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir el acoso físico, moral y emocional escolar dentro de la educación básica, que pues bien sabemos que es la educación secundaria, y en donde no cumplieron con esta ley precisamente los docentes y directivos de la escuela secundaria, en donde a las afueras la agresora Sahara Aisling le arrebató la vida con una piedra.
Es que esta ley, en su capítulo 3, activa protocolos para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar, el cual dice: el protocolo a seguir es el instrumento rector que establecerá los mecanismos de actuación aplicados por la comunidad escolar en los centros escolares, que será elaborado, expedido y autorizado por la Secretaría. El protocolo debe diseñarse para que sea aplicado en todos los niveles de educación básica. El contenido del protocolo tendrá como base las acciones previstas en la Ley de Educación, Entonces, esta ley, este protocolo a seguir es para las primarias y secundarias, y específicamente en el Estado de México. Dice claramente: atender y erradicar el acoso escolar, cosa que no se complementó por parte de la directora de ese plantel, lo cual para muchos ilegalmente la responsabiliza. En el caso Norma Lisbeth, repetimos: detectar, atender y erradicar, algo que nunca atendió la señora Elizabeth Hernández, directora de ese plantel escolar, en donde una alumna le arrebata la vida por acoso escolar a Norma Lisbeth. Entonces, al no acatarse a la ley por parte de los directivos de la escuela secundaria en donde asistía Norma Lisbeth, porque hizo caso omiso para atender, para cumplir con los protocolos de la ley contra el acoso escolar, para erradicar el acoso escolar, ella no hizo absolutamente nada. Entonces la hace responsable de lo ocurrido a Norma Lisbeth, y que si esa mujer van y los premian y en lugar de destituirlos de una dirección escolar, van y los cambian simplemente de escuela para que vayan a incumplir las leyes, pues entonces podrían correr peligro más alumnos de la escuela de educación, de las escuelas de educación básica, por directivos como estos que incumplen las leyes, que aún más se responsabiliza a la directora, porque la niña Norma Lisbeth trató de buscar a la directora, pero esta la ignoró rotundamente. Se negó prácticamente a atenderla. Y es que lo declaró la hermana de Norma Lisbeth, que ella buscó a la directora, se salió del salón de clases para denunciar Norma Lisbeth a sus agresores, y la directora la ignoró y le dijo: permíteme tantito, de forma despectiva, ignorando al alumno que corría un peligro, que corría un acoso escolar. Entonces, estos directivos de educación básica no están cumplimentando las leyes, en donde se debe de seguir los protocolos contra la erradicación del acoso escolar. También surgen los responsables indirectos, que son los compañeritos de Norma Lisbeth, esos que filmaron el video, que bueno, finalmente sirve de prueba ahorita para señalar a la agresora y que reciba su sentencia. Pero bien, ¿ellos qué hicieron al respecto? Estos niños no tienen preparación, ni siquiera en las escuelas. Bueno, ya ni se diga de sus padres, que seguramente son de esos padres que les dicen a sus hijos: pégale al otro o defiéndete como puedas. Y toda la mala educación que muchas madres y padres de familia pues hacen con sus hijos de mal aconsejarlos, porque desconocen pues cómo están establecidas las leyes, y que es ya un protocolo tanto de las escuelas secundarias erradicar el bullying y el acoso escolar, y ya es obligación de los directivos erradicarlo, atender cuando surjan casos de acoso, porque si no están incumpliendo con las leyes. Entonces, esos niños que grabaron a Norma Lisbeth desconocían completamente lo que hay que hacer cuando otro niño sufre acoso escolar, sufre violencia, sufre bullying. ¿Por qué desconocían cómo deben de comportarse o qué hacer en el caso de que otro compañero sufra violencia escolar, sufra acoso? En vez de burlarse y firmar con un celular, ¿por qué no avisaron a un adulto, a la dirección? Porque en la dirección prácticamente pues son unos incompetentes que incumplen con las leyes y los protocolos que se establecieron en 2018, en donde dice precisamente esa ley que en el Estado de México todas las instituciones de educación básica
deben de erradicar la violencia y el acoso escolar. Entonces, la directora o los directivos, maestros de esa escuela, no siguen los protocolos, incumplen con las leyes y los niños no reciben asesorías, programas para erradicar el bullying y el acoso escolar, preparación y ayudas para saber qué hacer en el caso de que otro compañerito o ellos mismos estén sufriendo acoso escolar. No hay programas, no hay asesoría, no hay nada al respecto. Y es que, bueno, esos niños grabaron y se burlaron de Norma Lisbeth porque no reciben los programas para la atención del acoso escolar y para prevenirlo y erradicarlo, evidentemente, de esa escuela. Pero también los padres de esos niños son principales responsables de lo que ocurrió a Norma Lisbeth, porque no les enseñan los valores básicos del respeto al prójimo. Ahora vamos con los terceros responsables, los padres de la agresora Sahara Aylin. Y estoy hablando de la madre y el padre de la agresora, de esa muchachita despiadada que le arrebató la vida y que pues muchos están diciendo que cuenta con seguramente un perfil psicológico desquiciado, como para no tener humanidad, no tener escrúpulos, no pensar que con un objeto tan contundente como una piedra o una herradura, como muchos dicen que usó, podría lastimar a alguien y lastimarlo al grado de quitarle la vida. No poder razonar esa niña el grado de violencia, soberbia y prepotencia que vimos en sus fotos también y que la analizó la psicóloga, la grafóloga Marifer Centeno, en donde se trataba de una niña llena de soberbia, de prepotencia, de altanería, de sentirse más. Y como bien lo dijeron los vecinos y compañeros de ella, era una persona de por sí agresiva. ¿Qué perfil tenía esa niña y qué tipo de crianza recibió por parte de sus progenitores como para hacer semejante cosa como llegar a quitarle la vida de forma despiadada a su compañera de clases? Es que están diciendo que los padres de Sahara Aylin son los mayores corresponsables de lo que ocurrió a Norma Lisbeth, incluso por sobre su propia hija. Las autoridades tendrán que investigar qué tipo de formación moral, social y de cuidados le han brindado a esa muchachita Sahara Aylin, que ahorita pues está apresada y que esperamos que pague una sentencia de verdad ejemplar. Pero bueno, ya hay muchos corresponsables. Estamos hablando de una directora, de padres de los compañeritos que filmaron y se burlaron de Norma Lisbeth y de los padres de la agresora, Sahara Aylin. Y es que se está diciendo que a Sahara Aylin pues tiene un perfil psicológico desordenado, cargado de patologías, pues se atrevió a golpear con saña, bien que pensaba que quería agredir, estaba en todo premeditadamente queriendo agredir a su víctima, sin medir las consecuencias de lo que podría pasar, como arrebatar la vida. Los últimos responsables de esta situación: los médicos y enfermeras que atendieron a Norma Lisbeth. Porque bien sabemos que Norma Lisbeth, después de los golpes que se sufrió por la agresión de esta muchachita Aylin, pues fue atendida médicamente, pero que no le tomaron las radiografías, no analizaron su cerebro. La muerte fue por las contusiones que le hizo la agresora. Y es que el error de ese médico o enfermeras que atendieron a Norma Lisbeth es que solo dieron importancia a las lesiones del rostro de Norma Lisbeth, de la nariz de Norma Lisbeth, y la mandaron a su casa con analgésicos. Pero ¿y las radiografías de los golpes en la cabeza? Obviamente, pues lo que le causó la muerte a ella fue todos los golpes que recibió con el objeto contundente que la agresora le propinó. Y que no analizaron bien al paciente, a la doliente, que era la afinada Norma Lisbeth. Lisbeth necesitaba estudios de radiografías para poder conocer la gravedad de las lesiones en su cabeza. Y es que las lesiones cráneoencefálicas o hematomas internos en la cabeza pueden ser mortales y requieren tratamiento de emergencia, tratamiento que Norma Lisbeth no recibió por negligencia de esos médicos y enfermeras de la institución médica en donde fue atendida. Sobre todo si hay pérdida de conocimiento o dolor de cabeza persistente, como bien lo decía, que eran los síntomas que tenía Norma Lisbeth, y así se lo decía a su hermana.
Incluso sabemos que en casos graves es necesario un drenaje quirúrgico después de recibir semejantes golpes por el derrame de sangre que hubo en su cerebro. Y es que según lo que cuenta la hermana, Norma Lisbeth estuvo muchos días con dolor de cabeza hasta que falleció. Y es que el medio de comunicación 1 TV acaba de dar a conocer que hay más casos de bullying y acoso escolar en esa escuela secundaria en donde estudió Norma Lisbeth. Incluso han mostrado más videos grabados de peleas entre alumnas en esa escuela secundaria. Que la madre de una niña bulliada dio una entrevista y dijo que no se le hace justo que la directora o los directivos del plantel escolar en donde estudió Norma Lisbeth solo suspenden unos días a los agresores, a los bulleadores y no hay más. No hay un programa de concientización para erradicar el bullying o el acoso escolar, como bien lo indican y lo mandan las leyes que se promulgaron para el Estado de México de la erradicación del acoso escolar. Padres de familia dicen en entrevistas que hay más agresiones, más acoso escolar a otros alumnos y la directora o los directivos de la escuela no suspenden o no expulsan a los niños agresores y no hay programas para la erradicación de esa violencia escolar o acoso escolar. Entonces, ojo ahí a las autoridades y supervisores educativos, porque esos directivos de esa escuela secundaria están incumpliendo las leyes que se promulgaron en 2018 sobre el acoso escolar. Así es, estos son todos los corresponsables en el caso Norma Lisbeth. No nada más la muchachita agresora que pues le quitó la vida a Norma y que se pudo haber evitado, ¿verdad? Si una directora hubiese dado los programas para la erradicación del bullying, padres de familia educaran bien a sus hijos para que no anden filmando y burlándose y propagando y alentando la violencia, y sobre todo medidas y programas radicales para expulsar a niños violentos dentro de los planteles educativos de educación básica. Son 4 corresponsables y además los padres de esta jovencita, los padres de Sahara Eileen. Bueno, ¿qué te parece de todos los corresponsables que están surgiendo y que también deberían de sufrir una sentencia al respecto? En el caso de los directivos de la escuela, los padres de la agresora, los padres de los niños agresores y los médicos que atendieron a Norma Lisbeth. Quería que te enteraras de todo esto aquí en Chelita Te Lo Cuenta. Déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto. Nos vemos en un próximo video.